Correcto. Sean todos bienvenidos de vuelta. Dando continuidad al cuarto Congreso Crisis y Resiliencia, Tendencias y Desafíos para la Psicología en la Actualidad, el cual se enmarca en el 50º aniversario de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP. Se da paso a la conferencia magistral titulada La infancia de los que no podrán. Para educar hace falta una tribu, impartida por la magíster Valentina Márquez. Compartiendo un poco de su semblanza, es licenciada en Educación con especialización en Diseño, Coordinación y Evaluación de la Enseñanza en la Universidad Nacional de Quilmes en Buenos Aires. También es maestra en Psicopedagogía en la Universidad de La Rioja, España. Postítulo universitario en Política Educativa y Gestión Institucional en Educación. Profesora de nivel primaria también y tutora para la educación en red en el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado en España. Asimismo, es directora de nivel primaria, docente acreditada en Algorithmics y coordinadora del área de educación y diseñadora de cursos, coordinador de grupos de aprendizaje y educación, nuevas tecnologías y sociedad. Se le notifica a nuestra experta que dispone de alrededor de 1 hora para presentar los contenidos necesarios. Y si a lo largo de la presentación van surgiendo dudas o comentarios, le solicitamos a la audiencia que los vaya preparando y compartiendo a través del canal de chat, por favor, para que oportunamente se le pueda dar atención a las mismas. A continuación se le cede la palabra a la magíster Márquez. Adelante, por favor. De acuerdo, en unos segundos se incorpora la magíster Márquez para dar comienzo con la conferencia magistral. Se aprovecha el espacio para recordar a la audiencia llenar los formularios correspondientes con los pases de asistencia. Asimismo, tener preparadas sus ligas de acceso en función de las actividades que les fueron compartidos a sus correos propiamente. También se le solicita a la audiencia tener en todo momento cámara y micrófonos apagados, por favor, teniendo presente que la única vía para proporcionar comentarios y preguntas es a través del chat. Muy bien, tenemos de vuelta a la magíster Márquez. Adelante, puede ser uso de la palabra. Ok, maestra, no sé si nos logra escuchar. No se le escucha a usted, maestra, una disculpa. Sí le podemos. Ahí está, ahí pude desbloquear el micrófono. Es correcto, ya se le escucha. Claro, Adelante, claro, maestra. estaba bloqueado y no podía acceder. Bueno, un gusto compartir con todos ustedes esta tarde para acá, para la Argentina. Estamos a 7 de la tarde, tenemos estas horas de diferencia, pero en este encuentro vamos a ver si podemos desentramar y preguntarnos por sobre todas las cosas y no clausurar con respuestas de emergencia a las preguntas. Me parece que vivimos épocas y es una cuestión epocal de tener a veces respuestas ansiógenas a las preguntas y querer castrarlas de alguna manera con una rápida respuesta. Así que bienvenida cada duda y que esa duda despierte otras dudas para poder seguir andando este camino. Bueno, vamos a compartir una presentación para ir llevando todo lo que es en referencia a esta conferencia. No sé si la podemos compartir en pantalla y vamos hablando. ¿Qué nos convoca? Nos convoca este título
que de alguna manera me inspiró mi tiempo de trabajo en diferentes niveles de la educación. Como les hemos dicho y como le ha compartido mi compañero Illa, yo soy primero que nada maestra, en algunos países se lo llama maestra generalista, nosotros somos maestras del nivel primario, fue mi primer titulación, por lo tanto tengo recorrido en los niveles desde los 6 años de edad, con niños de 6 años de edad a 12. He trabajado también en el nivel secundario, donde ya nos encontramos con los adolescentes hasta 17, 18 años. En la actualidad trabajo en el nivel superior, en formación, en la carrera de formación para maestras. También he hecho ese magíster en psicopedagogía en España que me fue permitiendo abrir otras puertas del fenómeno, y una licenciatura en educación con especialización en diseño, coordinación y evaluación de la enseñanza. Digamos que todo este camino forjado en lo que es la formación académica me ha permitido tener experiencias que me iban haciendo preguntas en el interior. Y la primera pregunta que me apareció con mayor fuerza en este último tiempo es la infancia de los que no podrán. Para educar hace falta una tribu. En esta conferencia y esta temática es empezar a preguntarnos sobre este título, ¿no? ¿Qué debería poder esta infancia? Si hay una sola infancia, hoy hablamos de infancias. ¿Dónde están aquellos que se nombraban niños y hoy devienen en infantes? ¿Y qué es la tribu? ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de la tribu? Para contar algunas anécdotas que me llevaron a esta pregunta. Cuando trabajaba en el nivel primario, mamás que una mamá un día viene y me dice, a ver si vos podés hablar con mis nenas, estaban 7 años las niñas, porque no se quieren levantar a la mañana temprano y a mí ya no me hacen caso, yo ya les expliqué que yo trabajo y lo único que ellas tienen que hacer es estudiar y se tienen que levantar. Así que a ver si por favor vos como directora de la escuela les podés explicar esto. Otra mamá viene un día y me dice, bueno, voy a irme, un niño que necesitaba realmente un andamiaje muy importante, me voy a ir de viaje porque es hora de sacarme a mi hijo del útero. No puede ser que ya a esta edad, 9 años, siga dependiendo de mí. Estas cuestiones y estos emergentes lo que hacían una y otra vez es resonar desde cómo se está viviendo, qué se está viviendo y qué pensamos y cómo estamos preparados los educadores, y en esto que la conferencia también se plantea, las tendencias y los retos para la psicología actual. En ese sentido, vamos a ver si hacemos un recorrido histórico respecto de algunas categorías analíticas de los sujetos que somos hoy, de los sujetos sujetados. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Y esta diapositiva lo que propone es un pensamiento de Michael Foucault, que yo los invito a que sean los lentes con los que vamos a ver, los auriculares con los que vamos a escuchar y vamos a filtrar toda la información y todas las inquietudes que podamos tener. Foucault en este texto breve, como él es tan contundente, plantea que la humanidad tiene el hábito, el hombre, la mujer tiene el hábito destructivo de pensar que el momento presente es pura ruptura, puro clímax, y es el momento de la realización total. Este momento presente lo ponemos en un nivel que parecería ser un momento básico donde todo comienza o todo se completa. Y en este momento básico que todo empieza y todo se completa, aparecen estos dos principios en donde verdaderamente sí, este tiempo habría que preguntarse qué es el hoy y qué somos hoy. Y en qué somos hoy y en qué es el hoy, tenemos que
profundizar la cuestión en tanto tiempo que demanda de nuestro análisis. Y eso es lo rico del tiempo que se vive, ahora no como un tiempo único, no como un tiempo donde dice, en términos de Michel Foucault, sin pretender golpearnos el pecho teatralmente, como si este tiempo fuera el de la perdición o el del amanecer de una nueva era. Sí, es un día más, pero no un día como cualquier otro. Entonces, me parece esperanzador, porque muchas de las cosas que vamos a estar sobrevolando en el día van a tener que ver con datos y relatos que a primera fase nos preocupan, y que nos preocupen y que sea con el sentido estricto de la palabra de ocuparnos previamente a que ocurran. Y para eso justamente es el análisis, y para eso yo los invito a que entre todos podamos pensar en estas infancias de los que no podrán. Es un día, hoy, pero es un día como ningún otro, y ese día como ningún otro es el que merece el análisis. Pasando a la próxima diapositiva, vamos a pensar en términos de generaciones. Ustedes saben que en educación, y los cientistas de la educación, ustedes como muchos profesionales de la psicología, sé que hay muchos estudiantes de la carrera, de en diferentes etapas de la carrera, otros profesionales. Yo les cuento un poco desde mi lugar de formación que tenemos ciertos vicios. Cuando vamos a hablar y cuando vamos a contextuar, cuando vamos a historizar a la educación, lo primero que empezamos a pensar es en el niño, que es la materia prima con la que después vamos a trabajar. Y esa materia prima la pensamos como un constructo histórico, vale decir, el niño como tal, o como lo pensamos, o como nos lo representamos, es un niño que no siempre tuvo las mismas características, no siempre fue atendido como niño. Si vamos a revisar la historia, en la antigüedad no había ni siquiera ropa para niños. Había muchísima mortalidad infantil, porque el niño era considerado un cachorro humano que apenas pudiese tenía que salir a trabajar con sus padres. Entonces, a medida que fue evolucionando y que también la educación fue pensándose y sistematizándose desde Comenio en el año 1500, hubo cada vez más descriptores y más intereses en pensar al niño y a la niñez. Y digo niño y niñez porque hoy estamos en una etapa donde hablamos de las infancias, como una cuestión de no solamente poner en términos de lo femenino o masculino, sino de las infancias, y no también como única forma de infancia. Así que bueno, vamos superando momentos y vamos redefiniendo, y como ustedes saben, lo que no se nombra se señala con el dedo. Pero en este caso y en esta conferencia, me interesaba pensar en las generaciones. Porque si nosotros tenemos que pensar en esta infancia, en estas infancias y en esta infancia que no podrá, lo primero que se me ocurrió es también contextualizar quiénes son los adultos, de dónde vienen los adultos, históricamente hablando, y de qué procesos vienen estos adultos, porque seguramente algunos autores plantean que la niñez es como la de la incompletud, que suele ser completada con lo que los adultos referentes o los adultos más cercanos pueden proveerle. Entonces, si vamos a hablar de niños, tenemos que pensar en adultos, y tenemos que pensar en adultos no solamente padre, madre o vínculo afectivo cercano, sino también todo el grupo social que lo rodea y todo lo que el mundo adulto le provee como representación. Entonces, vamos a hablar de generaciones, en lugar de hablar de la historicidad y entrar en detalles en cómo se fue construyendo la idea de niño y cómo se fue construyendo las categorías de análisis. Vamos a hablar de las generaciones.
para pensar de qué lado estamos, como decía la presentación. Y estas generaciones, es interesante resaltar que aparecen como descriptores de etapas que fundamentalmente tienen que ver con la edad. Y el rango de edad que se toma es aproximadamente entre 20 y 30 años, que es el periodo promedio en que un sujeto nace, crece y logra una vida adulta hasta tener hijos. Por eso las generaciones son descriptores que están fijos en este rango de entre 20 a 30 años. Y que se hace una consideración colectiva de caracterización de los nacidos en ese rango de 20 a 30 años. Aunque la primera intención es de mercado, por eso ponemos que son cuestiones de mercado, la mercadotecnia lo que ha hecho es ver cuáles son los perfiles de consumo de cada una de estas generaciones. Estas generaciones son tomadas justamente para ver cuáles son sus intereses, cuáles son sus formas de ocio, cuáles son las cuestiones que lo definen, porque cada generación va a tener una relación directa en lo que es el tipo de educación, cómo se enfrentan al mundo del trabajo, cómo se comunican, el lugar que ocupan las instituciones, el debate entre lo instituido y lo instituyente, el consumo, como les decía antes. Y estos estilos de vida son los que van a marcar estas preferencias. Y por supuesto, estas preferencias, estos estilos de vida, vienen dados por el qué proceso de cambio vive el mundo. Entonces, esto a nivel mercadotecnia. Ahora, sí, por supuesto, los científicos sociales tienen intereses vinculados a estos cambios, ponen el foco en estos cambios y cómo estos cambios operan en las subjetividades, esta subjetividad que se va construyendo con el tiempo. Esto de que el hombre es más hijo de su tiempo que de sus padres me parece una de las frases más reveladoras y más afines con esto que les vengo contando. Vamos a la próxima presentación, y en esta próxima presentación lo que empezamos a ver es imágenes y la primer caracterización de estas generaciones. Y vamos a hablar un poquito qué pasa en cada una de estas épocas. En la primera generación es la generación denominada Silent Generation. Esta generación está ubicada temporalmente entre la década del 20 y la década del 40. La autoridad básicamente viene dada por imposición. Si tuviéramos que pensar, esto es muy funcional a una generación que se despliega entre las guerras mundiales. O sea que esta autoridad que se ejerce por imposición solamente sabe de obedecer sin cuestionar. Y digamos, un elemento clave de esta generación y que va a ser también estructurante de un modelo de educación son los parámetros de lo normal. Aparecen fuertemente los parámetros de lo normal. Por lo tanto, si yo tengo la necesidad de parametrizar lo normal, tengo la contracara de que defino claramente qué es lo anormal, entre comillas. Y lo anormal, como lo distinto, empieza a desplegar lo que es digno de ser discriminado, en términos de esto de lo normal. O sea, lo normal lo excluyo. En esta época aparecen las escuelas especiales en cuanto a educación, y en esto de las escuelas especiales la función era justamente de separar lo que no respondía a la normalidad.
grandes mellas, hay muchas cosas, los procesos históricos son procesos que son sincrónicos, digamos, no se cortan y empiezan uno nuevo, y hay también puntos nodales que permanecen y quedan en el ADN social, no desaparecen. Ya vamos a ver esta evolución de lo distinto, de lo normal, cómo va generando diferentes fronteras, diferentes pensamientos, pero muy difíciles de un día para el otro encontrar realmente un cambio profundo en este sentido, sobre todo en educación. Y también con diferencias en los distintos territorios, en los diferentes países. Bueno, estábamos en la generación del Silent Generation y vamos a la de los Baby Boomers. En esta época, que son los nacidos entre el 40 y la década del 40 y la década del 60, ocurre algo sustancialmente importante para la humanidad en 1948 con la Declaración de los Derechos del Hombre, inspirada en 1789, lo que se había planteado en la Ilustración, pero que realmente se concreta, por supuesto, después del fracaso de no haber podido intervenir en la Segunda Guerra Mundial y con la atrocidad del Holocausto. Entonces, bueno, por suerte ahí pudimos ponernos de acuerdo, la humanidad pudo ponerse de acuerdo y trazar los lineamientos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Esta generación se distingue justamente y no casualmente después de venir de un tiempo de silencio de la generación anterior, con movimientos contestatarios, contrahegemónicos, pronunciándose en contra del capitalismo. La bandera fundamental fue el movimiento hippie con sus parámetros de amor, paz y libertad, haciendo contracultura justamente de lo que se venía experimentando en la generación anterior. Estos movimientos han vivido los extremos de la libertad. Hay datos que vamos a ver histofílicos, este movimiento ha impactado en la cultura, qué sé yo, en la época de Elvis Presley, moviendo las caderas, una cosa que era poco pensado para la época. Es una generación donde ha habido muchos niños, muchos nacimientos. Otro dato histofílico es la época donde aparecen los anticonceptivos. La educación está en aumento, el acceso a la educación está en aumento. Aparece el auto como tecnología y todo lo que es la tecnología del confort, ¿no? El electrodoméstico para las amas de casa en ese momento, focalizado fundamentalmente de la generación. Vamos a ver en la próxima diapositiva, la generación X. La generación X, que tiene que ver con los nacidos entre la década del 60 y la década del 80, y que es descrita en realidad, unos fotógrafos en 1953 se llamaban Robert Capa, se plantean a un joven lugar tres preguntas básicas. ¿Cómo vivían en el presente y qué esperaban frente a las distintas convergían, que no tenían muchas cosas en común, definen a esta generación sin identidad? Maestra, disculpe la interrupción. Su voz se está escuchando un poco entrecortada, quizá por cuestiones de conexión. ¿Será posible que apague su cámara para verificar si mejora la estabilidad de la red?
Bien, voy a Por apagar la favor. cámara. ¿Ahí me escuchan mejor? Eh, Ahí se le escucha mejor. Todavía se le continúa viendo su cámara, maestra. Bien, ahí Correcto. está. Y se le escucha. Perfecto, perfecto, Muy perfecto. Ahí amable. estamos. No, por Muchas favor, gracias. gracias. Gracias a ustedes no, por favor, gracias por avisar. Cualquier dificultad nos van diciendo. Excelente. Eh, Genial. Bueno, por si se perdió, estamos haciendo la revisión de las generaciones y vimos antes la generación de los baby boomers, vimos la generación de los silent generation y vimos algunos datos histofílicos. Llegamos a la generación X se plantea en los nacidos entre el año 60 y 80, como dijimos, y provienen de jóvenes y encuentran respuestas muy divergentes, no convergían en puntos en común, por eso algunos autores hablan de que es una generación sin identidad, digamos, están en el medio de donde no tenían ni es el extremo de silencio que vivía la generación primera que describimos, ni tampoco los extremos de libertad. Sí hay algo importante que aparece, que es la generación adicta al trabajo. Y el más trabajo significaba el más ascenso. Esta generación la podemos denominar como la generación interdigital, porque en 1981, por ejemplo, aparece el primer ordenador de IBM y en el 91, en 1991, aparece la red de redes, la tela de araña, la triple W Internet. El televisor como un punto donde la niñez se la dejó como el entretenimiento por primacía, y también una necesidad de que ese televisor forme parte de la familia como un elemento educador. Todo el contenido que se hacía en la televisión fundamentalmente tenía que ver y estaba enfocado para la niñez. Estos serían los datos histofílicos de esta generación X. Vamos a ver qué pasa después. Después tenemos entre el 80 y el 95 la generación millennials, que algunos también la denominan la generación Y. Algo que me olvidé de comentarles, en la generación X, una de las cuestiones que aparece estadísticamente es muchos divorcios, o sea, familias que hasta el momento se sostenían, que no quiere decir que se sostenían armónicamente, ni que eran perfectas, ni que no existían otro tipo que no existían conflictos intrafamiliares, sí, por supuesto, aparecía como el divorcio no una posibilidad. En la época que nosotros signamos la generación X, entre el 60 y el 80, tenemos la caracterización de muchos divorcios. Eh, Estábamos en la generación millennials. Eh, la generación millennials se plantea la cuestión de que la flexibilidad. Los hijos y la familia no están en el centro de la escena. En este caso, el trabajo tampoco está en el centro de la escena. Es una generación que empieza a respirar el aire de ser los nativos digitales. Pensemos que ya teníamos en el 81 y en el 91 teníamos la triple W, y esta generación se despliega de esta manera de un híbrido en donde lo que era interés en la generación X es algo que en honor a la flexibilidad ya no tiene el mismo peso. Y las cosas no se estructuran alrededor de lo mismo. Vamos a ver ahora la próxima generación, que es la generación de los centennials. Y acá tenemos un espacio especial. La primera pregunta que aparece es, ¿desde 1995 hasta hoy? Bueno, algunas respuestas dicen que no, que hoy ya tenemos la generación alfa que la toman como los nacidos los que vieron la luz en el 2013, vale decir que esta generación alfa es la generación
que hoy tenemos en las escuelas primarias, son entre 6, 7, 8 años aproximadamente. Para esto, parametrizar cuáles van a ser los comportamientos o cómo va a ser la cuestión es la que tendríamos que ver cuando hablemos hoy de estas infancias que tenemos y si podrán o no podrán. Esta generación de alfa y la generación de los centennials van a converger en algunas cuestiones. En primer lugar, esta generación de centennials son los nativos digitales. Aparece esta preocupación por el medio ambiente, estos movimientos de protección ecologistas, del cuidado del cuerpo, del cuidado del aire, del cuidado de los recursos naturales, y la obsesión fundamentalmente por la seguridad. Esta obsesión por la seguridad deviene sin lugar a dudas en lo que vamos a ir abordando en cuanto a la necesidad de la hiperpaternidad o de la sobreprotección. Estas generaciones de niños copo de nieve, que ya vamos a hablar, o estos niños invernaderos, qué es lo que provoca y qué es lo que se reconfigura y cómo eso no solamente tiene un impacto a nivel individual o a nivel familiar, sino a nivel social. Es una generación caracterizada por querer todo ya, por la inmediatez, por no poder poner en valor el esfuerzo, pero no el esfuerzo en tanto meritorio, sino el esfuerzo como proceso y como camino para llegar a una aspiración. Se plantea la máxima del deseo de desear. Esto de que lo importante es lo que se siente, lo importante es lo que sentís, haces lo que sentís, sin poder procesar eso que uno siente por la cuestión de la racionalidad y de la otredad, cómo se juega solamente pensar en lo que yo siento y no pensar cómo eso interactúa conmigo, que soy un ser gregario. Si nosotros nos ponemos a pensar en esta generación digital y de la inmediatez, aplicaciones como Tinder, en donde conocemos que hay una selección de 10 personas cerca, me facilitan hasta la cuestión del vínculo, y de esas 10 personas me puedo reunir con 2 o 3, y si me reúno con 2 o 3 me es suficiente, y descarto y descarto. Es una generación que paradójicamente tiene la cuestión de la preservación y del cuidado, pero lo que no se acopla a ese deseo termina siendo descartable. La frase es "no me valoran". Todo el mundo tendría que poder acoplarse a esta valoración. Y nos quedamos y como vamos a sostener dos ideas. Esto de la obsesión por la seguridad y esta denominación de la generación cristal o de niños invernaderos. Vamos a ir a la próxima diapositiva. Ahora, vamos a ver dos imágenes, y si una imagen vale más que 1000 palabras, dos imágenes por matemática pura valdrían 2000, digo yo, ¿no? La pregunta es cómo pasamos de lo que vamos a ver ahora en este momento. Lo que estamos viendo es niños jugando. Niños jugando que no tienen ningún tipo de... Niños jugando que no tienen ningún tipo de cuidado a los cuidados que nosotros sabemos que tienen que tener hoy. Esta escena hoy sería imposible. Sería una escena donde seguramente estaría vedado para que la niñez pueda realizar estas actividades sin tener las normas de protección. No es que esté en contra de las normas de protección. Estoy diciendo que evidentemente
en ese momento esta cuestión de la protección en el juego era impensada. No cabía en la cabeza el riesgo como un enemigo conviviente en el juego, por ejemplo. Y decía yo, ¿no? ¿Cómo pasamos de la imagen, de esta imagen a la próxima imagen? Esta imagen es tomada de una película en donde para preservar a este niño de todos los males externos, lo que se procura es justamente la cuestión de la preservación en su grado extremo. Aquí no puede entrar nada que ponga en riesgo a este niño, a este infante. Entonces, ahora para poder continuar, vamos a pensar algunas coordenadas. Vamos a pensar algunas coordenadas entre todos. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Y en estas coordenadas vamos a pensar en un mundo sin posibilidad de transposición didáctica. Ustedes saben que en educación se habla mucho de transposición didáctica porque, bueno, la ciencia justamente lo que tiene es un saber que para poder ser enseñado, para poder ser ofrecido a las generaciones que lo van a recibir como parte de la cultura, recibir como parte del currículum, necesariamente hay que modelizarla. Y esa modelización de la ciencia es lo que se denomina la transposición didáctica. Ahora, ¿qué pasa si en este niño hiperprotegido, hiperpaternizado, en esta infancia que tiene que eh, preservarse a como dé lugar, qué pasa para un mundo que lo espera y que probablemente no sea el mundo que quieren, sino que todo el tiempo está en un mundo de laboratorio que realmente no ofrece las posibilidades de lo que en el tiempo que se está institucionalizado se compensa y se modifica para evitar sobresaltos, para evitar la frustración. Esto de la poca tolerancia a la frustración que tanto está en boga. ¿Qué pasa con estos sujetos infantes que tienen esta poca tolerancia a la frustración? ¿Cómo se aprende la poca tolerancia a la frustración? ¿Realmente el logro es tolerar la frustración? Bueno, ¿qué dicen un poco las estadísticas al respecto? Si nos ponemos a pensar en las estadísticas, estamos frente a una época donde se corren menos riesgos que en otras épocas, aunque con los lentes de Foucault siempre pensamos que todo tiempo pasado fue mejor, por eso les ofrecía esos lentes de Foucault para decir no todo tiempo pasado fue mejor, verdaderamente estadísticamente hay menos riesgos para la infancia hoy que antes, aunque sea la generación sensible. Pero hay una alarma, una gran alarma, que es la vulnerabilidad invisible. Esta vulnerabilidad invisible que tiene la infancia son los trastornos de salud mental, justamente. En las estadísticas aparece que los menores de 18 años en cuanto a los trastornos de salud mental ha aumentado llamativamente. Es la primer causa, la salud mental y los trastornos, la salud mental, los trastornos de salud mental son la primer causa de discapacidad. Entre ellos, la Organización Mundial de la Salud habla de que en el año 2016 hubo un promedio de 62.000 jóvenes que han muerto a causa de lesiones, autolesiones más que lesiones, y
la cuestión de la salud mental y de los trastornos de salud mental en la infancia se constituyen como la tercer causa de muerte entre la edad de 15 y 19 años. Es un mal que no distingue países. Hay un autor que habla que en cuanto a el trabajo que se realiza para poder andamiar y contener los trastornos de salud mental, todos los países están en vías de desarrollo. No hay diferencia entre Países Bajos y países altos. Los países de bajos recursos invierten el 1% del presupuesto en salud mental para niños. Y en los países de altos ingresos, en los países desarrollados, la inversión del presupuesto representa el 4%. Vale decir que evidentemente, lamentablemente, lo que no representa un gasto y una gasto para un país es porque verdaderamente no le resulta significativo o por lo pronto no lo pone en valor o no es tema de agenda. Lamentablemente este costo, como yo les decía, es un costo no a nivel individual, sino a nivel social. Y esto de la vulnerabilidad invisible, esta vulnerabilidad está anudada a qué situaciones, a qué contextos, cuáles son los agentes de problema de estas cuestiones. Estamos en un momento donde históricamente la corte de niños y jóvenes entre 10 y 24 años es de 1.800 millones. Hay 1.800 millones de niños y jóvenes entre 10 y 24 años. Y lamentablemente el contexto también despliega la imposibilidad del ascenso social a través de la educación. Estas estadísticas que confluyen en ponernos a pensar qué pasa con estos niños y estas niñas y qué pasa con esto de la tolerancia a la frustración, con qué mundo se encuentran. Lamentablemente, en esto de que la escuela y el estudio genera poca movilidad social, impacta en una profecía autocumplida. Vale decir que los hijos de familias pobres reproducen niños que van a ser pobres. Entonces, frente a esta oferta, frente a esta situación, frente a esta vulnerabilidad invisible y a este contexto histórico social, no tener herramientas para poder afrontar lo que digo, no tiene posibilidad de transposición didáctica, es librar al mundo sujetos desprovistos de poder tramitar lo que tienen que vivir y lo que tienen que subjetivar. Vemos qué pasa con la cuestión de las redes. La primera experiencia cívica que va a tener esta generación, estos niños, probablemente sea por medio de Internet, por medio de la web. Y estamos hoy con el grave problema de estar saturados de desinformación. Digamos que aquellas cosas que podían servirle al sujeto como estructurantes, como lugares de certezas, de seguridad, ya no son tales. Las fake news rompen justamente con la confianza y con el compromiso. Entonces, la intriga de por qué a veces el mundo de la virtualidad es más atractivo o hay mayor permanencia de los jóvenes en ese contexto. Y justamente frente a la pérdida de confianza, lo que se genera es las conductas evitativas y la confianza sobre todo respecto del mundo adulto. Esta fake news y esta cuestión de la desinformación y de que cualquier cosa se puede viralizar más allá de lo cierto, de lo no cierto, son
sesgos que le dan al debate democrático. Democracias que esperan a estos flujos de infantes que devengan en ciudadanos adultos para que interactúen con lo que pueden aprender y con lo que pueden llevar y con lo que pueden aportar. Está la preocupación y parece que las fake news solamente serían parte de un problema político. Es parte de un problema social al punto de que hay escuelas que están trabajando el aprender a discernir. El aprender a discernir como la posibilidad de hacer el desmontaje ideológico de los medios. Para que no todo sea verdad, para que todo lo que se dice y dónde se dice, descubrir si es cierto o no es cierto. Me gustó algo que me llegó hace unos días de una colega que planteaba que hay que hacer resiliencia contra el diluvio de la falsedad. Este diluvio de la falsedad abona el terreno de la confusión, abona el terreno movedizo, en donde deberían hacer cimientos o deberían poder hacer cimientos estas infancias. Hay cuestiones de la inteligencia artificial, bueno, ustedes saben que el GPT ha irrumpido y ha provocado hasta temor en los ámbitos académicos porque aparentemente ya ni siquiera vamos a tener que tener el hilar fino y el poder jerarquizar para hacer una pregunta al Google, porque ahora directamente si vamos a GPT le podemos preguntar cualquier cosa, inmediatamente nos contesta y cada vez se hace más inteligente. Y en esta vorágine y en esta velocidad en que avanzan las TICs, la manipulación del video, de las imágenes de video, que se llaman falsificaciones profundas, pueden llegar a hacer creer de que hay cosas que alguien hizo o dijo y que realmente pueden ser parte también de una fake news. Ahora, yo planteo dos cuestiones. ¿Cuál es el lugar de la otredad? Y antes de hablar del lugar de la otredad, pensar en esto que puse del sistema inmunológico. Con el tema del COVID y de esta pandemia, se pudo arribar a algunas conclusiones respecto del sistema inmunológico. En Nueva Zelanda, que fue uno de los países que tuvo cuarentenas más estrictas y tiempos de encierro mucho más prolongados, se encontraron que después de levantada la cuarentena, las personas empezaron a enfermarse de patologías que estaban prácticamente erradicadas. Vale decir que se refuerza la idea que el sistema inmunológico necesita, el sistema inmunológico gana del estrés del entorno, porque sobre eso genera respuestas. Tiene que estar sí o sí sometido a otros agentes patógenos para que pueda hacer resistencia. Y el sistema psíquico lo podemos poner en analogía con este sistema inmunológico. Esta cuestión de esta generación cristal, esta hiperpaternidad, esta obsesión por lo seguro, porque nada le pase, porque prevalezca su deseo, porque todo tiene que ocurrir sin contratiempos. Esta frase de Nietzsche, lo que no te mata te fortalece, y hoy traducida, lo que no te mata te debilita, provoca lo contrario a lo que necesitaría el sistema inmunológico en cuanto a agentes estresores. Lo mismo con el sistema físico. No estar en contacto con los agentes estresores, con el mundo que rodea, sin encerrarse, y poder tramitarlo libremente, es lo que provocaría justamente que el sistema psíquico gane frente a poder estar en convivencia con esos agentes estresores que tienen que ver con la permeabilidad de acuerdo a la edad, por supuesto. ¿Y qué pasa con la otredad?
La otredad es un término que refiere a el valor del otro en mí. En esto de confiar en mis sentimientos y hacer lo que siento por fuera de la cuestión de poder ponerlo en clave profesional para poder convivir con otros, porque si cada uno plantea y hace lo que siente, digamos que es una cuestión casi narcisista, que el narcisismo es un desorden de la personalidad, entonces no hay posibilidad todo el tiempo de hacer lo que siento. Y en este hacer lo que siento, cuando algo me lo impide, voy a plantear esta cuestión interna de un mundo polarizado. Estamos los buenos y los malos. Y cuando digo estamos, lo hago con toda la intencionalidad de dónde se posiciona un sujeto que está construyéndose con otros. Si yo no puedo hacer algo porque alguien me lo impide, porque el otro me lo impide, porque tiene el otro sus propios deseos, quiere decir que voy a poner el mundo dividido en dos, absolutamente maniqueísta, los buenos y los malos. Y el malo lo alojo en un lugar casi deshumanizado. Esta deshumanización del otro que atenta contra mi deseo pasa a producir reacciones generalmente violentas. Quien no puede, quien no tiene una fuerza psíquica, no puede sentarse a dialogar. No existe lo dialógico como constructor de posibilidad, con un otro que piense distinto, que sienta distinto y que no soy yo. Esto es la otredad, ¿no? El valor del otro en mí. Entonces, recogiendo un poco de redes, viendo cómo se fue construyendo, cómo se fueron perfilando las generaciones y esta infancia de los que no podrán, estamos en un momento que tenemos que ponernos a pensar qué pasa con esta infancia hiperprotegida que tiene como contracara el metadiscurso de te tengo que proteger, hiperproteger, porque no vas a poder. Ese es el otro mensaje, el otro metamensaje peligroso. Cuando considero que como papá, como mamá, como persona cercana a un infante, que lo tengo que hiperproteger, es porque en el fondo creo que él no va a poder. Y que todo lo que sea que atente contra el deseo es un agente patógeno que es el enemigo y es el malo. Y él y nosotros somos los buenos y en esto no hay democracia posible. Si vamos a la otra presentación, vamos a compartir un video para pensarlo. Bueno, lamentablemente no se pudo escuchar. Después me gustaría que puedan compartir esta presentación. Los niños ven, los niños hacen lo que los niños ven, y yo a ese video les había puesto una propuesta de
de ponernos a pensar que somos creadores de sentido. Y como creadores de sentido tenemos la responsabilidad, no responsabilidad como mandato, sino responsabilidad como la habilidad de responder, también en el sentido de la etimología de la palabra, esta habilidad de responder, de que los niños y las niñas nos ven y que nada de lo que ocurre es inocuo. Creo que esta cuestión de analizar también y de seguir pensando estas familias que son las generaciones, estas familias y estos adultos que somos las generaciones de que alojamos a estas infancias, eh, tenemos que replantearnos y pensar de qué los estamos privando cuando no les damos la posibilidad justamente de tener este carácter forjado en el afrontamiento. A lo largo de mi experiencia tengo referencias de cosas que me han ocurrido, de profesionales externos que han venido a plantearme, no, que no tenga una mala nota, póngale una buena nota, aunque se saque una mala nota, porque si le ponen una mala nota, primero como si la nota fuera lo que define a una persona. O sea, eso tan errado, ese mensaje que se quiere evitar y se da con mayor fuerza, ¿no? Porque no lo va a tomar a mal. Más vale ponerle otra cosa, estimularlo. Entonces, en este principio de verdad, en este principio de que alguien puede tener valor y sentir su propio valor si realmente se encuentra con la superación, si realmente puede encontrarse con un otro distinto que tiene otras demandas y que lo puede alojar y que lo puede cobijar. Y en esto de que yo antes hablé de la violencia, hay un autor que se llama Marcelo Persia que les dijeron que defina la violencia y él propuso que como definición que la violencia es el síndrome de la palabra rota. Y en esto del síndrome de la palabra rota es hora y es necesario que sigamos conversando, en tanto dar vueltas juntos, en tanto pensar cuál es el menudo problema que dejamos a las próximas generaciones si solamente pensamos en un mundo con una transposición didáctica imposible. Y para cerrar y no extenderme, aunque ustedes lo están pudiendo leer, esto de educar sin tribu tiene que ver con este proverbio africano de que para educar un niño hace falta toda una tribu entera. Creo que a veces esto no es una posibilidad cierta porque la tribu se está convirtiendo en lobo del hombre y que en esto de poder transmitir o dejar valores no tienen ninguna pregnancia si esos valores los dicen cuerpos que son contradictorios con lo que se dice. Creo que la clave de la convivencia social es un punto estratégico para que la otredad no se vea en riesgo cuando solamente puedo polarizar el mundo entre los buenos y los malos. Siempre se está seleccionando el lugar que es de preferencia y nunca uno piensa que somos los demás de los demás. Todos somos vehículos de lo que se aprende. Y como en el principio dije, en el principio hasta el final, nuestras infancias son hijas e hijos de su tiempo, de este tiempo. Y este tiempo lo completamos nada más ni nada menos que con nuestros actos. Esta tribu desintegrada produce y reproduce generaciones desintegradas, con el peligro de que estemos en la cacería de buscar el culpable por fuera de mí. Y creo que no es tratar de buscar tampoco el culpable dentro de mí. Creo que hay que buscar, sí, qué puedo hacer y cuáles son las consecuencias de nuestros actos, no solamente cortoplacistas, sino pensando a mediano y a largo plazo. No hacer es el peor error, el solamente diagnosticar, el solo decir, y
es a veces solamente administrar estos placebos a la propia conciencia. Bueno, ha sido un gusto y muchísimas gracias. Le agradecemos a la maestra Valentina Márquez por los contenidos compartidos en esta conferencia. A continuación, se abre el espacio en el chat para la atención a preguntas o comentarios por parte de la audiencia. De acuerdo. Ahora el público está emitiendo numerosas felicitaciones en función de la conferencia impartida. Muchísimas gracias. A Así, ustedes. sí, Felicidades. bastantes agradecimientos. También hubieron comentarios a lo largo de la sesión. Nos comparte Angélica Manquero. Con respecto a un refrán, todo parece indicar, como dice el dicho, ni muy, muy, ni tan, tan. Debe existir un equilibrio, nos comenta Manquero Angélica. De acuerdo. ¿El público tiene alguna pregunta o comentario en función de los contenidos que han sido expuestos? A través del chat. Nos menciona la doctora Morales. ¿Qué tipo de acciones desde la perspectiva social se pueden hacer para que las generaciones sean más saludables? Una gran pregunta. Creo que no hay recetas para qué es lo que deberíamos hacer. Sí, como educadora y estando en permanente contacto con estas infancias, te podría decir qué es lo que hay que dejar de hacer. Creo que hay que dejar de dar el mensaje de esta hiperpaternidad, esta hiperprotección, para que primero para que un sujeto pueda verse como poderoso de hacer, no tenerle miedo al error, no tenerle miedo a la convivencia, no tenerle miedo a los otros. Eh, Solos no se puede nada. Somos en tanto y en cuanto con el otro. Entonces, el mensaje, en una escuela que trabajaba, recuerdo que hacía desayunos de trabajo para las familias. Me parece que también las familias no hay que demonizarlas, digamos, no es que las madres y los padres son malas personas que están haciendo todo mal, no va por ahí. Creo que hay muchas cosas que se dan como por supuesto sabidas. Y con estas familias hacía desayunos de trabajo que tenía toda la intención de provocar. Entonces los convocaba con una tarjeta y les decía, bueno, identikit. Y tenían que hacer un identikit de lo que es un líder negativo, porque en esto de la casa de brujas, uno se encuentra con que se genera todo el tiempo la búsqueda de culpables. En un grado de niños chicos está el que molesta y hay que excluirlo. Esto que yo había dicho de la inclusión y de lo distinto y de la normalidad, y de este miedo y de este temor de sacar lo que pueda amenazar y puede contrariar a mi hijo, daña severamente las relaciones y también los expone a los chicos a un mandato, que hay veces que el comentario en el auto es, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, ¿y qué te hicieron? Como primer pregunta, ¿qué te hicieron? Sobre esa pregunta no hay una articulación posible que no sea contar alguna cosa que me hicieron para que me protejan. Y también después nos podemos poner a pensar en otro momento, el año que viene, si todo sale, es de dónde viene esta necesidad materna y paterna de inmediatamente calmar la sed de no sufrimiento. Pero bueno, es largo. Muy amable, maestra, muchas gracias. Aprovechando, no sé si se pudiera activar su cámara nuevamente para verificar si la Sí, conexión ha mejorado y le podamos ver. ahí Mientras estoy. damos paso, excelente, y confiemos en que la conexión posibilite que se le pueda escuchar. Muy bien, Gael García Contreras pregunta, bueno, primero felicita por la conferencia impartida y pregunta a Gael García Contreras, ¿cómo cree usted que las inteligencias artificiales influirán en la forma de educar? Creo que es un gran desafío para los educadores
y que los educadores están asincrónicos con respecto a las tecnologías. En primer lugar, creo que hay que asumirlas como algo que llegó para quedarse. Y quizás lo que tengamos que ponernos a pensar, que si una inteligencia artificial puede decir lo mismo que digo yo y pueden aprender lo mismo que digo yo, quizás gozamos del beneficio de que la inteligencia artificial no tiene nada que ver con la inteligencia natural. Nosotros venimos equipados de humanidad. Y justamente es lo que no va a poder ofrecer la inteligencia artificial. Yo me amigaría con la inteligencia artificial, trabajaría con GPT y diría que se busque el error, que hagan preguntas, las preguntas que tienen que ver con la opinión, con lo social, justamente la inteligencia artificial no está pudiendo mucho. Así que la gran noticia es que la inteligencia se sigue llamando artificial. Nosotros venimos provistos de la inteligencia natural. Y hay algo que no va a poder suplantar ninguna tecnología, que es la calidez del intercambio, la mirada, el poder jerarquizar, el poder opinar, el poder intercambiar, el poder nutrirme del otro. Viene a mover la inteligencia artificial estructuras que estaban muy cómodas en lo que es educación. Estructuras donde evaluaciones, exámenes, tenían un preformato que era fácil ya de resolver con el cortar y pegar. Imagínense ustedes cómo será para la cuestión de preguntarle a GPT respecto de un trabajo de investigación. Ahora, quizá sea el motor que movilice la creatividad, que no nos vendría mal, porque no hay creatividad artificial. Muy acertado esto último que ha compartido, maestra. Y aprovechamos para hacer otra pregunta. Pregunta una persona en el público, ¿cuáles rasgos considera usted que son necesarios seguir fomentando en la adultez y que aprendimos desde niños? Esto con el objeto para poder ser más plenos. A ver, repetime la pregunta. Claro, por supuesto. ¿Cuáles rasgos considera que son necesarios seguir fomentando en la adultez y que se aprendieron de niños para poder ser plenos? Y los rasgos que... Yo tengo una hipótesis. A mí me parece que la hiperpaternidad viene de una generación que siente culpa de no poder estar plenamente con sus hijos. Y en función de también esto que decía hoy con el tema de las respuestas, que son una mata pregunta de rápidamente dar respuestas, me parece que las conductas ansiógenas generan este tipo de, no hay que sufrir, así como es todo ya, no, hay que dejar de sufrir ya. Entonces todo lo que sean las emociones tienen una necesidad de tramitarse en una dimensión superficial. Frente a los embates de un niño que está en la escuela, porque sus mayores embates, hablo mucho de la escuela porque es donde se desarrolla la vida afectiva y social por fuera de lo que es la primer célula, que es la familia. Entonces, creo que el adulto lo que hay que desculpabilizarlo en tanto que el tiempo que le dedica a la crianza, a veces no es el suficiente porque todos trabajamos, porque todos tenemos un montón de obligaciones, porque todos tenemos un tiempo acotado. Entonces, ese chupete que calmaba el llanto del bebé, que no sea el no quiero que sufras por nada, yo te lo voy a solucionar, y, y ser permisivo para calmar esta culpa, ¿no? De
de no haber hecho lo suficiente en el día. Yo les planteaba a los padres muchas veces y a las mamás esta cuestión de que el límite es el acto de mayor generosidad que podemos hacer como padres, y que el límite es el niño pasa de sin límites a ser limitados. Entonces, muchas veces entender que la falta de límites por esta cuestión de la culpa, no le voy a decir esto porque no estuve en todo el día, es una hipótesis y es dentro del campo que me he manejado. Se troca para sentirse un poco mejor frente a esta ausencia de presencia, valga la paradoja. Entonces yo trabajaría mucho con el tiempo efectivo, el tiempo pleno, el tiempo de, aunque sea escaso, que el límite es la mejor caricia y es el mejor capital. Ustedes imagínense que un niño que no tuvo nos es un niño que no sabe darnos. Imagínense a alguien que solamente pueda decir, ¿en qué lugar lo meteríamos? Muy interesantes los planteamientos que nos está compartiendo, maestra, los cuales invitan a una profunda reflexión. Hay muchas preguntas y comentarios. Cuestiona Oralia Hilario Vargas, siguiendo esta misma línea. ¿Algunas recomendaciones adicionales para una educación equilibrada, maestra? Eh, Primero, creo que la educación equilibrada, y me parece genial y rescato educación, porque yo hablé de la tribu y siempre tuve el sesgo, me parece, hablar de la familia y este primer vínculo, este vínculo primario. Pero el mejor equilibrio es que una mañana nos levantemos todos los adultos y sorprendamos a los niños poniéndonos de acuerdo. Es la mejor forma de educación equilibrada. Equilibrar entre lo que digo y lo que hago. Equilibrar en ser inspiradores de que si me equivoco no es lo peor que me puede pasar. Equilibrados en decir, no coartarles el placer del logro después de que algo no pude hacer y después sí lo pude hacer. Esto de este video que les compartí de los niños hacen lo que los niños ven, tiene que ver con que somos fundamentalmente generadores de sentido. Y el primer lugar en donde generamos sentido es con lo que hacemos. Entonces, que los WhatsApp sirvan para levantarnos esa mañana, todos los adultos, y ponernos de acuerdo para hacer y decir y estar en la misma sintonía de pensar en un futuro, aunque es poco atractivo porque la cultura de todo ya a veces nos impide pensar a largo plazo. Pero el equilibrio está justamente en la vida adulta, y no en la vida adulta solo de la familia, sino en una vida adulta que sea coherente y que sea consistente. Aprender a dialogar se aprende. La violencia es un formato que también se aprende, y no solamente desde la violencia física, sino la violencia simbólica. Cómo cada uno tramita el conflicto es la inspiración de cómo tiene que tramitar el conflicto un niño que, que me ve y que a veces quizá ni siquiera me quiere ver porque prefiere el mundo de la virtualidad. Correcto. Como siguiente pregunta, nos comenta Denise Sánchez, ¿cuál es el primer paso para trabajar con familias que han tenido problemas de educación o crianza? El primer paso es, en arte, es lo que se llama el juicio apreciativo. Es aplazar cualquier tipo de prejuicio sobre esa familia que tiene problemas, o que nosotros detectamos que podemos, más que tener problemas, detectamos que pueden requerir de nuestra asistencia. Por esto que les contaba los desayunos de trabajo que yo hacía, no quería hacer escuela de padres, porque hasta me parecía menospreciar esto de escuelas de padres, vení que yo te enseño. También pararse desde el lugar del saber,
y del poder genera resistencia. Y si realmente lo que está pasando es que los que no pueden interactuar poniendo límites, lo que les ocurre es la culpa de no poder contar con más tiempo, más dedicación, eh, frente a cualquier posibilidad de intervención, lo que vamos a encontrar es reactividad. Entonces, creo que el primer paso a dar es dar mensajes claros, no solamente con lo que se dice, sino con lo que se hace, de que uno está para sumarse. No está ni para señalar, ni para dar recetas, ni para condenar, porque por eso hablé de las generaciones, porque digamos, somos todos hijos del tiempo. Estas infancias son hijas de este tiempo y nosotros como adultos somos hijos de nuestro tiempo y por algo interactuamos como interactuamos. Entonces creo que el primer lugar es de la bandera blanca y decir, estamos viendo esto, ¿qué necesitan? ¿Qué podemos hacer? Vamos a encontrarnos, abrir el diálogo. Abrir el diálogo. Lo punitivo, lo rupturista, lo que genera es empeorar la situación de ese niño, de esa niña, y generar una resistencia y una respuesta hasta a veces de escape, que poco tiene que ver con el objetivo que nos proponemos. Digamos, tener en cuenta la comunicación asertiva, que lo prioritario será el mensaje y no la vedette, el canal. Correcto. Muchas gracias por su contestación, maestra. Tenemos igual muchas felicitaciones por parte de la doctora Gutiérrez Cardona. Encuentra bastante interesantes los contenidos Muchas exhibidos. gracias, muchas gracias. También otra pregunta que nos hace Santiago Altamirano. ¿Qué papel está teniendo nuestra desconexión con el mundo natural, donde él enfatiza que nunca antes las generaciones habían estado tan alejadas de necesitar habilidades humanas primordiales para vivir? Yo creo que nosotros los sujetos, y esto es una paradoja, esto de estar en el mundo natural y estamos en una época que el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente son, digamos, los ejes trascendentales de preocupación. Los niños están muy preocupados por el planeta, por la basura, por la contaminación, por la capa de ozono, por las especies que van a desaparecer. Ustedes no saben el nivel de angustia que tienen chicos de todas las edades, de la infancia, por la cuestión del medio ambiente. Y paradójicamente no habitan el mundo natural. Y creo que hay que preguntarse cuál es el impacto y por qué no es la elección. ¿Por qué es preferible estar desconectado del mundo natural y estar en un mundo artificial, en un mundo de TICs? ¿Qué es lo que hay de seductor y qué es lo que no le propone el otro mundo? Entonces, creo que esto es para pensarlo. Esto también es el chupete electrónico. Uno va a comer a un restaurante y encuentra que un niño de 3 años le apoyan en el vaso la tablet para que mientras están comiendo, que se supone que es un momento de no trabajo, un momento de esparcimiento, eh, se le ofrece un contenido digital para que se entretenga. El mundo natural tiene que empezar a pensarse para seducir a las infancias, para que quieran permanecer en ese mundo. ¿Cuál es el atractivo? A veces que nos ponemos a pensar al revés, nos ponemos a pensar cómo hacemos para sacarlos de las pantallas, y no pensamos cómo podemos hacer para que, o cuál es el mensaje que nos están dando al mundo natural. ¿Por qué esa elección? La elección pasa porque es lo mejor que puede, se siente que es lo mejor que puedo hacer. Así que, y en esto también otra paradoja que pensaba en esto de la hiperseguridad de esta generación, nadie dejaría a su hijo de 8 años a las 3 de la mañana en el medio de un shopping solo. Sin embargo, sí, a las 3 de la mañana, su hijo de 8 años puede llegar a estar en la red accediendo al contenido y al peligro
que se les ocurra. Entonces creo que también el adulto, en esto de pensar las pantallas como a veces un recurso de entretenimiento, un recurso educador, un recurso de déjame disfrutar un poquito de mi tiempo o necesito este tiempo porque tengo que trabajar, termina conspirando con que no hay real comprensión, quiero pensar que no hay comprensión de, de que dejar un niño solo a las 8 de la mañana en un shopping, a las 3 de la mañana en un shopping es lo mismo que dejarlo en la web. Y haciendo esas analogías crudas, me parece es como terapia de shock, es lo que deberíamos pensar nosotros los adultos. Correcto, y se retoma esto último que usted mencionó, muy particular que llama la atención sobre el chupete electrónico, muy vinculado con una pregunta que nos hace una persona que pues, prácticamente ya se ha dado respuesta, donde él cuestiona a Rodrigo Pacheco si los dispositivos electrónicos se pueden volver padres de los niños si se usan 24/7, y pues en función de lo que usted ha expuesto, pues todo parece indicar que así puede ser. Por cuestiones de tiempo, damos paso a la última pregunta. Eh, Interroga Andrea Ramírez. ¿Cuáles serían las recomendaciones para los futuros psicólogos educativos en estos temas? Y es una pregunta, digamos, las recomendaciones creo que son las no recomendaciones, las no recetas. Las recomendaciones es poder ponerse los lentes, de no naturalizar, de, de saber que no hay recetas, que la singularidad, a ver, la diversidad es lo único humanamente posible. Entonces, sí tener coordenadas para pensar. Creo que el mundo de la salud tiene que integrarse muchísimo al mundo de la educación y que tienen que converger cada uno desde su campo en aportes que, que den respuesta a lo que pasa en las escuelas, que es en el lugar donde habitan las infancias. La escuela como institución social es una de las pocas instituciones que sigue en pie con todas las debilidades, con todas las carencias, con todos los cuestionamientos que se les puede hacer, pero es una de las instituciones sociales que sigue en pie. Y a veces recuerdo, y voy a ser breve con esto, cuando tuve que ir como director de una escuela, nos convocan desde el Ministerio de Educación a una charla de la medicalización de la infancia, que es un fenómeno que aparece, esto de la patologización a la medicalización. Y nos dieron una charla a las escuelas. Entonces yo, cuando terminó la charla, pregunté, ¿por qué esta charla nos las daban si nosotros como escuela nunca medicalizamos? A lo sumo podemos ser productores de problemas de aprendizaje, que no vamos a hablar de problemas de enseñanza, por las dudas, ¿no? Siempre el problema es en el otro. Somos productores de problemas de aprendizaje, pero esos traducidos a la medicalización de la infancia tiene que ver con un paradigma de intervención clínica y de intervención ansiógena. Tienes que estar bien, tómate esto. Entonces, como futuro psicólogo, yo no sé cómo se trabaja en México, pero creo que hay que hacer en esta alianza, que yo hablaba de los adultos, que toda una mañana nos levantemos todos y trabajemos coordinadamente, creo que la salud tiene que integrarse fuertemente con el sistema educativo. Son dos sistemas que no pueden estar en paralelo, porque si no, estamos con esta política de que un sujeto o es el intelecto, o es el sentimiento, o es la psiquis, y somos integrales, y somos todos juntos. Eso va a hacer una gran mejora a la educación, y la educación también puede hacer un gran aporte a la psicología. Correcto, maestra. Pues bueno, en función de lo que se ha compartido, no queda más que agradecerle a nombre de la Facultad de Psicología de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, por su valiosa participación en este congreso, esperando contar nuevamente con usted
en futuras ocasiones. En el chat se siguen sumando las felicitaciones. De manera breve, maestra, ¿algo que desee agregar antes de despedirse? Una frase para regalarles y con gusto en lo que necesiten, con gusto participaré porque esto es abrir puentes, abrir caminos y quizás seamos los que nos levantemos a la mañana con el WhatsApp y nos pongamos de acuerdo. A alguien le preguntaron alguna vez qué era necesario para educar y la respuesta fue querer lo suficiente al mundo como para transmitir su cultura y a los niños como para no dejarlos afuera. Muchísimas gracias y próximos a vernos. Para reflexionar. Cuantiosos agradecimientos en el chat. Todo el público se está sumando para agradecerle y felicitarle. Y bueno, esperamos que pase una excelente tarde o si no es noche ahí en Argentina. Acá es noche. Ya noche, Cualquier ¿verdad? cosa está en mi correo electrónico. Un gusto. Quienes quieran contarme, conectarse. Adriana, ahí te veo. Un gustazo de verte, Adriana. Quien ha tenido esto de invitarme ya casi hace un año y acá encantadas, Adri. Bueno, mi mail ofrecido para quienes quieran conectarse por cualquier circunstancia y por cualquier cosa. Un placer. Muy amable, maestra. Muchísimas gracias. Que tenga Hasta una luego. excelente Buenas tarde. tardes. Gracias, gracias. Perfecto. Continuamos con nuestro programa con los talleres simultáneos correspondientes a las distintas áreas de la psicología, ante los cuales los asistentes se inscribieron con anterioridad. Muy importante, porque cabe destacar que el taller número 2, llamado Hemocrea, Emociones y Creatividad en diferentes poblaciones y contextos, ha sido suspendido por razones de salud comunicadas recientemente por la tallerista. Por lo tanto, únicamente aquellos inscritos en dicho taller suspendido cuentan con la opción de acceder a uno de 3 talleres disponibles. El taller número 1 llamado Comunicación empática de malas noticias en el contexto COVID-19. El número 8, Montessori, una metodología en torno a la autocreación de la inteligencia y personalidad humana. O el número 10, diseños experimentales aplicados a la psicología de la salud. A estas personas en particular, en el chat les serán compartidas las 3 opciones de acceso en la videoconferencia propiamente en la que nos encontramos ahorita. Para el resto de los participantes inscritos en el resto de talleres, se les solicita que comiencen a dirigirse a los enlaces que ya les han sido previamente enviados a sus correos electrónicos. Aquellas personas que tengan dudas en cuanto a su acceso, favor de comunicarse al correo del Congreso, congresodepsicología@upae.mx. Se les brindará atención oportuna. Adelante. Muchas gracias. Se repite el anuncio, el taller 2 ha sido suspendido y esas personas en particular tienen la opción de conectarse a uno de los 3 talleres que ya se están compartiendo en el chat. El taller número 1 o el taller número 8 o el taller número 10. El resto procede a dirigirse a los talleres habituales bajo los cuales ya se inscribieron. Permaneceremos unos pocos minutos aquí en la videoconferencia para resolver dudas de acceso mínimas en el chat, especialmente con el taller 2 suspendido. El resto ya puede dirigirse, que comienza a las 5:30 en punto de la tarde, tiempo centro México. Comienzan los talleres simultáneos en 3 minutos. 5:30.
De acuerdo, se está comunicando que hay dificultades para el formulario de asistencia. A la brevedad se resuelve. También se está solicitando el correo de la maestra que acaba de exponer. También les será compartido ahorita en el chat. Se suspendió el taller número 2, denominado Hemocrea. Y aquellas personas tienen la opción de inscribirse a los talleres que se les ha compartido en el chat. El número 1, el 8 o el 10. Cualquiera de esos tres, solo ustedes pueden acceder al que deseen. El resto a los talleres normales que se van a impartir de manera ordinaria. Maestro Isha, le hablo de videoconferencia. El taller 2 ha sido suspendido, no es necesaria iniciar la sesión entonces. Conforme a lo que ha cuestionado Soy de soporte técnico. de soporte, tengo entendido que sí, en caso de que llegue a acceder alguna persona que no esté ahorita con nosotros. Puede que algunos accedan directo al taller sin haber, sin Ok, haber escuchado precisamente el comunicado que se dio en esta sala general. Así es. ok. Sí, se abre provisionalmente y cuando esté la certeza de que ya estén todos retirados o no acceda nadie, ese como tal sí se pudiese cerrar. Ujú. Ok, Así es. gracias, maestro. No, usted muy amable, muchas gracias. Que recuerden, la liga que está generando dificultades, ahora se va a resolver ese problema técnico. Un poco de paciencia. Y recuerden que estas ligas se comparten solo hasta el final de las actividades para registrar sus asistencias. ¿De acuerdo? Se ha vuelto a compartir la liga para realizar un intento nuevo de registro de asistencia. Una vez efectuado, ya pueden dirigirse a sus talleres correspondientes. Ya deben estar por comenzar, entonces. ¿Alguna duda o pregunta adicional? Únicamente en el chat, por favor, o al correo del Congreso que ya tienen compartido. Así es. Conforme al taller 2 que fue suspendido, ahora se les van a compartir las ligas del taller 1, 8 y 10. En el historial del panel de chat ahí están incluidas, pero se vuelve a compartir. Es importante que en los formularios accedan con los correos vinculados en su registro. Muy importante iniciar sesión en tales correos para poder acceder.
Los talleres ya están dando comienzo. A favor de dirigirse a los talleres. Gracias. De acuerdo, en el correo que se le envió debe estar incluido los datos de acceso del taller número 3, por lo que usted está compartiendo en el chat. No obstante, si hubo algún detalle por corregir, se le puede volver a compartir ahorita en el chat. Entonces, en unos segundos se le compartirá en el panel los datos de acceso del taller 3. Deben acceder bajo los cuales ustedes ya se inscribieron y les llegaron en los correos. Únicamente los del taller 2 son los que se les está dando la opción al 1, 8 o 10. Correcto, Salvador. Ahorita se les compartirá nuevamente, dado que el taller 2 ha sido suspendido. Ahorita en el chat nuevamente se les va a compartir la información de esos 3 talleres simultáneos. Solo pueden acceder a uno. Entonces, el 1, el 8 o el 10. Ahora se les comparten las ligas. De acuerdo, si usted eligió el taller 3 al contestar el formulario, ahora se le va a compartir la información de su taller en el cual se inscribió. Ok, se solicita el apoyo del equipo, por favor, para dar la respuesta. Esa información tuvo que haberles llegado a sus correos. Si hubo algún detalle, bueno, ahora se les comparte esa misma información. Son los que eligieron previamente, a los cuales deben acceder. Maestro Ishak, habla de soporte técnico. Una pregunta. Solo tengo 2 participantes en el taller 2. ¿Quiere que les dé una información? Se agradece, muy amable. En breve yo me dirigiré a ese taller para darles la información de que requieren redirigirse. Muy amable, muchísimas gracias por el acceso. Gracias. Ya en unos segundos me dirijo hacia allá.
De acuerdo, sobre el taller 3 ahora se les comparte la información. Unos segundos, por favor. Taller 3. Si es en el cual se inscribieron, depresión, ansiedad y adicciones, el cual ya debe estar por iniciar. Únicamente taller 3, la liga de acceso con el código. Entonces, favor de dirigirse al taller 3 a quienes les corresponda. Es justo la que se acaba de compartir. Creo que hubo un problema con la liga. Permita nuevamente. El copiado fue erróneo. Unos segundos. Ok, se vuelve a repetir. Esa liga es del taller número 3 únicamente. Correcto. La presente sala se va a proceder a cerrar, sino antes comentarles que si tienen dificultades con los accesos, favor de comunicarse al correo del Congreso, congresodepsicología@upae.mx. Ahí se les va a brindar atención oportuna en caso de que tengan dificultades para los accesos en los talleres actuales. Muchísimas gracias y se solicita el apoyo para ya dar cierre a la videoconferencia. Muy bien. La sesión actual, la instrucción es que ya puede ser cerrada. Se le seguirá atendiendo a través del correo del Congreso por las dudas que emerjan. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.